irresponsabilidad que ha habido en no darle el mantenimiento a esas presas. Esa es la irresponsabilidad latente del Estado y tiene gente que responder por eso, porque hay unos ejecutores, hay unos funcionarios, etcétera. Tienen que responder porque estamos viviendo y hay que, mientras no superemos esa etapa de los hechos consumados, este país no va para ningún lado. Y eso es importantísimo por la trascendencia legal. Se anda buscando chivos expiatorios en una especie de cacería de brujas, pero a los realmente responsables de algún hecho en concreto, como esta irresponsabilidad de el no cumplimiento del deber, el no cumplimiento de la obligación de haber dado un mantenimiento básico mínimo a todo el sistema de presas en Ecuador, es inaudito. Y están ahí, no quiero usar esa frase ordinarias ni vulgares, usted sabe, pero el dicho que casi ya no se usa, están ahí como el pavo, no responden de nada. Nadie responde de nada en este país. Y eso no puede seguir así. Y además, señalando, no por lo que diga, los jueces tienen que actuar. Y esto es importante, Richard, que quede claro. Los jueces tienen que actuar de acuerdo con la ley, por lo que conste de las tablas procesales y lo que mande la ley, no por lo que la prensa, y menos aún esa prensa interesada, diga. Eso es importantísimo que quede claro, para que en adelante se aplique a eso. Porque aquí la prensa magnifica unos acontecimientos y minimiza otros acontecimientos. Y aquí así. Entonces, ¿quién ha dicho que la prensa tiene el papel de jueces? Los jueces, verdaderamente, jueces, tienen que actuar de acuerdo con la ley y lo que conste en el expediente del proceso, lo que esté probado y demostrado, no lo que la prensa diga en titulares, menos la prensa interesada. Eso es clave y ahí está, ahí empezaremos a exigir y a aplicar responsabilidades. Ahí empezará el país entero y los candidatos a todos, de todo nivel, ahí empezarán a entender que el asumir una posición, más grave todavía si se trata de elección popular, implica un deber. No solo la vanidad, no solo el boato, la parafernalia del poder, sino las obligaciones, las verdaderas obligaciones, el trabajar para la comunidad, el trabajar para el elector y por esa vía para todo un país. No es cuestión de que se hacen unas propagandas, se hacen por aquí otras técnicas de marketing y se gana una elección y después nadie responde por nada. Esto tiene que acabarse, Richard. Y tiene que quedar claro que la impunidad se consagra en los jueces, en los jueces. Eso tiene que tenerlo claro todo el país. Mientras no haya un sistema judicial confiable, mientras no existan jueces que hagan bien y pronto la justicia, este país está perdido. Así de sencillo. Así de simple. Ahora hay una cuestión que me carga preocupado, doctor, y es que el día de hoy ya se habló de que el presidente dice que él no va a pedir licencia, porque lo de él no es reelección, es una elección. Si están dándole la vuelta y la Corte Constitucional parece que le va a poner el visto bueno para que el presidente vaya. Pero escuché a Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral, y dijo, él no puede inscribir su candidatura mientras no haya pedido una licencia. Así la Corte lo haya dicho. La entrevista la hacía Carlos Vera. ¿Cómo lo analiza usted este tema, doctor? Bueno, no tengo la Constitución a la mano, pero eso es clarísimo. No es cuestión de ir a ver cómo se le da la vuelta a las cosas ni a los principios. Vamos a algo más simple todavía que el sano entendimiento y aplicación de las reglas constitucionales y de las normas legales. Vamos a lo más simple. ¿Cómo puede ejercer la presidencia de la República ninguna persona y estar al mismo tiempo en campaña? Además, usted sabe lo que se ha hecho en otras partes. Cuando hay un presidente que está en campaña para la reelección, un presidente en ejercicio, la prensa está obligada a retirar su imagen.
Si por acaso en los noticieros sale por accidente, porque no puede un presidente aprovecharse de la infraestructura del Estado, aprovecharse de las circunstancias de estar al mando del país para hacer campaña. La campaña tiene que ser sin usar la estructura pública, sin usar los bienes del Estado, sin usar los recursos económicos del Estado para pagar propagandas. Entonces es muy difícil que pueda ser al mismo tiempo presidente y político en campaña electoral, ¿verdad? Y peor en los momentos que venga más intensa la campaña. Eso simplemente, aunque no hubiera norma constitucional, es con ponerse en las manipulaciones que no es elección, que es reelección, que no es reelección. ¿Qué es esto? Pues, si está en ejercicio y va a la campaña, es para que se lo reelija presidente, así de sencillo, ¿o no? Que completó un periodo o no, o lo ejerció completo, no importa, pero actualmente Noboa es presidente, así de sencillo. O si no, entonces que no tenga gabinete, que nadie le haga caso, que asuma la vicepresidenta, pues si él no es presidente, o no. No es cuestión de que no va a pedir licencia. ¿Quién se le ocurre ese disparate jurídico? Forzar y reforzar la interpretación sana y natural de las normas constitucionales y las normas legales. ¿Qué es esto? ¿Acaso las normas legales están para el truco, para lo que se denomina comúnmente la viveza criolla? ¿Qué es esto, pues? ¿Cómo no va a ser? Si está en ejercicio y ganó una elección, ¿para qué? No importa que haya sido para completar el periodo del presidente Lasso, sino para ser elegido presidente. ¿O no fue elegido? Ese es el punto de partida. ¿Está o no está en el ejercicio de la presidencia? Tiene unos mamotretos ignorantes de abogados y Lasso también tenía otros ignorantes de abogados y con eso cree que cambian la legislación y el derecho natural. ¿Qué es esto, pues? ¿Cuál es el imperio de la ley? ¿Cuál es el imperio del derecho? La sana aplicación no es ver cómo se le da la vuelta, porque vivimos también la época de los abogaduchos a tiempo completo que no tienen el coraje, ni le interesan ni los conocimientos para decir eso no se puede. Y en vez de eso buscan cómo darle la vuelta. No saben bien ni castellano y están buscando la diferencia entre elección y reelección. ¿Qué es esto? Escriben con faltas de ortografía. Ahí están las leyes con faltas de ortografía. Ahí están las sentencias con faltas de ortografía. No se diga de sintaxis. Y esos son los abogados. Y esos son los jueces que tenemos. Así no va el país a ningún lado. No es cuestión de ser el más avivato, el que más está rebuscando la zancadilla para salirse con la suya. Es cuestión de la sana interpretación del imperio del derecho y de la ley. Eso es todo. Eso es todo, Richard. Claro. Mire lo que dice Javier Banguera. Quieren estirar la ley como chicle y romper toda norma constitucional. Pero no olvide, doctor, usted mismo lo ha dicho. Ecuador, país donde lo imposible es lo más probable. Claro, claro. Claro. Qué bárbaro. Ahora, vamos con el tema de la vicepresidenta, que yo se lo propuse, doctor. La señora vicepresidenta la vi hoy en CNN y decía, entre otras cosas, que lo que ella está sufriendo es un acoso y una persecución política y que obviamente lo que está viviendo es terrible porque la señora ministra Sommerfeld y la señora ministra Ivonne Núñez son prácticamente las jefas de la vicepresidenta. ¿Eso puede ser, doctor? Eso es un absurdo, eso es un absurdo. El mismo hecho de haber nombrado a la vicepresidenta ya es inconstitucional. No sabía de qué íbamos a hablar, Richard, por eso lamentablemente no tengo la Constitución a la mano, pero si no me equivoco es el artículo 230 de la Constitución que dice que no se puede ejercer dos cargos públicos a la vez. La vicepresidenta es de elección popular. La sede de la vicepresidencia es la capital de la República. Y la capital de la República, para aquellos que no lo sepan, es Quito. ¿Me explico? Quito, que lo entiendan bien. Y hay una sola capital de la República.
Hay que ir a darles clases de cívica, lo que se estudiaba en secundaria, ¿verdad? Y entonces la vicepresidenta está para sustituir la primera obligación de todo vicepresidenta, vicerrector, vicealcalde, lo que fuere. La primera obligación de todo vice es reemplazar al titular, ¿verdad? Y entonces, si no está el presidente, debe ser reemplazado por la vicepresidenta. Y eso es lo que dice la Constitución. Y entonces la vicepresidenta por sí sola, aunque no esté reemplazando al presidente de la República, no puede estar subordinada a la canciller, no puede estar subordinada a un director, no puede estar subordinado al ministro del Trabajo, que puede dictar los reglamentos que se le dé la gana, que no son aplicables en derecho administrativo, ¿verdad? Y que además lo tengan claro, no tienen efecto retroactivo, no van para atrás en el tiempo. La regla de oro de toda interpretación de la ley y de la norma legal, porque un acuerdo ministerial es una norma legal, un decreto ejecutivo es una norma legal, una ordenanza es una norma legal. La regla de oro es que rige para el futuro. El Código Civil define esto porque esa es la primera ley que define estos temas, que viene pues de 1860, el Código Civil dice, la ley rige para lo venidero, para el futuro, no tiene efecto retroactivo. Y cuando dice no tiene efecto retroactivo, no se refiere exclusivamente a la fecha de una norma legal, sino a los hechos que contemple esa norma legal. Entonces no le pueden aplicar a la conducta de la vicepresidenta, de ningún vicepresidente, de ningún funcionario en general, no le pueden aplicar una norma secundaria, como es un acuerdo ministerial, que además es un acuerdo ministerial del ministro del Trabajo, ¿verdad? Con efecto retroactivo, a hechos retroactivos. Imposible. Entonces no hay manera, la ley no puede tener carácter retroactivo, sino excepcionalmente. Entonces, todas estas situaciones tienen que ver con la vigencia de la ley. La ley y la norma legal en general, ese es un acuerdo ministerial, no rige para situaciones del futuro y de esa fecha en adelante, no con atrás en el tiempo, que es lo que sería el efecto retroactivo. Richard, ¿me explico? Sí. No sabía lamentablemente que íbamos a hablar de esto, mire, porque concretamos tarde. Concretamos esta entrevista un poco tarde. Es verdad. Habría traído el acuerdo ministerial, la Constitución, tener todos los elementos a la mano, como usted sabe que a mí me gusta, pero le estoy hablando, como se dice comúnmente, de memoria, ¿verdad? De lo que sabemos como conocimiento general los abogados. Indudablemente le dio mantenimiento a las termoeléctricas. Pasó Lazo, nunca le dieron mantenimiento a las termoeléctricas, no a las hidroeléctricas, porque se sabía que iba a haber estiaje y todas esas cosas, y que obviamente tampoco terminaron lo que faltaba de las hidroeléctricas. Pero si las hidroeléctricas fallaban, habían las termoeléctricas. Nunca le dieron mantenimiento, nunca dieron presupuesto para ello, y los presupuestos eran mínimos, de tal manera que hoy sufrimos esta situación con graves e ingentes pérdidas económicas, no solamente para los grandes empresarios y las grandes industrias, sino para los pequeños, más para los pequeños que sufren en este momento la situación gravísima. Y decía yo, ¿quién está preso? De esos ministros que pasaron y de esos gobiernos que pasaron y del que está pasando, que no hicieron mantenimiento a las termoeléctricas. ¿Hay cómo hacer algo en ese sentido desde la ciudadanía, doctor? Por supuesto, Richard, y empezamos en esta entrevista, en esta oportunidad, empezamos por ahí. Yo empecé hablando de eso en términos generales, de esa irresponsabilidad. Obviamente, pues empezando porque un examen objetivo, sin plata de por medio, que sea bien hecho por la Contraloría, termina en 3 posibilidades: responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles culposas y responsabilidad penal. Indicio de responsabilidad penal, concretamente. Entonces, ahí hay un órgano del Estado
para establecer esas responsabilidades concretamente, ¿verdad? Aplicando la Constitución y la ley, porque no es cuestión de que solo tienen privilegios los funcionarios públicos y no tienen deberes y no tienen obligaciones de ninguna manera. Tienen deberes y obligaciones y cada uno en su área. Y no es cuestión de que tienen que rendir solo cuentas electoralmente al pueblo ecuatoriano. Tienen que rendir cuentas ante la ley, ante la estructura legal del Estado. No hay funcionario, dice la Constitución también, exento de responsabilidad. No hay funcionario exento de responsabilidad. Todos tienen que tener una responsabilidad, obviamente, en el ámbito de sus competencias, en el ámbito de su acción, pero ahí tienen que cumplirlas y si no las cumplen, tienen sanciones de distinto tipo y puede incurrir también en responsabilidad penal. Claro que sí. Eso es Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Eso es Ecuador, claro, la verdad sin temor.